La antigua civilización china, una historia de milenios. Capítulo 1. El nacimiento de una civilización. Imaginemos el sol naciente sobre el vasto y fértil valle del río Amarillo. También conocido como Weine, sus aguas turbias no solo arrastran sedimentos, sino también los cimientos de una de las civilizaciones más antiguas y complejas de la humanidad. En esta región se gestó desde aproximadamente el año 2100. Una cultura que florecería a lo largo de milenios, la antigua civilización china. Los primeros registros señalan la existencia de la dinastía Jia, considerada la primera de China. Aunque su existencia está envuelta en mitos y relatos semilegendarios, se habla de reyes sabios como Yu el Grande, quien dominó las inundaciones del río Amarillo mediante la construcción de canales y diques, marcando así el inicio de un orden civilizatorio basado en la armonía con la naturaleza. Pero es durante la dinastía Shang, alrededor del año 1600, que hallamos las primeras evidencias arqueológicas sólidas, ciudades planificadas, utensilios de bronce magníficamente elaborados y los oráculos de huesos o caracteres tallados que constituyen los inicios de la escritura china. Estos signos no eran simples palabras, sino puertas al espíritu, preguntas dirigidas a los ancestros, buscando guía y protección. Este vínculo con los muertos revela una dimensión profundamente espiritual y social del mundo Shang. El gobierno se centralizaba en una monarquía teocrática. El rey era no solo un líder político, sino un puente entre los hombres y los dioses. Los sacrificios rituales eran abundantes y tenían como fin mantener la armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. El bronce, no solo material de guerra sino también de arte religioso, reflejaba el poder y la sofisticación técnica del imperio Shang. Capítulo 2. Dinastía Zhou y griega. El nacimiento de las ideas. Con la caída de los Shang hacia el año 1046 emergen los Zhou, quienes justifican su conquista con el mandato del cielo, la creencia de que el poder es otorgado por los cielos a aquellos que gobiernan con justicia y virtud. Este concepto no solo legitima la autoridad imperial, sino que introduce un principio moral en la política china que durará siglos. Los Zhou, al principio poderosos, descentralizan su poder a medida que su territorio se expande. Surgen así los feudos y comienza un periodo conocido como la primavera y otoño, y posteriormente el de los reinos combatientes, aunque marcados por guerras constantes. Estos siglos fueron una edad dorada del pensamiento. Aparecen Confucio, Lao Tse y otras figuras filosóficas que moldearán no solo la cultura china, sino también la del mundo. Confucio habla del deber, la familia, el respeto, la educación. Lao Tse, en contraste, enseña a fluir con el Tao, a abrazar la simplicidad y el vacío. El pensamiento legalista también nace, postulando que el orden debe imponerse con leyes severas. En este crisol de ideas se forjan las bases éticas, espirituales y gubernamentales que definirán a China. A pesar del caos militar, la cultura florece, la poesía, la astronomía, el arte del jade, la codificación del calendario. La historia china empieza a mirarse como un río continuo, con épocas turbulentas que, sin embargo, enriquecen su caudal. La historia de la antigua China da un giro monumental con el ascenso de Qin Shi Huang, el primer emperador que logra unificar el vasto territorio bajo una sola autoridad. En el año 221, Qin Shi Huang pone fin a los reinos combatientes y funda la dinastía Qin. Su reinado, aunque breve, deja una huella indeleble en la historia. Implementa un sistema centralizado, con leyes uniformes, una moneda común y un sistema de escritura estandarizado. Ordena la construcción de caminos, canales y la Gran Muralla para defenderse de los pueblos del norte. Pero su régimen es también bruto, quema libros, persigue a intelectuales y gobierna con puño de hierro bajo el modelo legalista. Su tumba, custodiada por el ejército de terracota, simboliza tanto su poder como su obsesión por la inmortalidad. Tras su muerte, el pueblo se rebela y la dinastía Qin cae rápidamente. Sin embargo, el sueño de una China unificada ya se ha sembrado. Capítulo 4. La gloria de la dinastía Han. La dinastía Han recoge el legado de unificación y lo transforma en una era dorada, bajo emperadores como Liu Bang y Wu Dean. El imperio se expande territorial y culturalmente, se fortalece la burocracia, se perfecciona el examen imperial y se consolida el confucianismo como filosofía de Estado. Durante los Han, China se conecta con el mundo a través de la ruta de la seda. Llegan productos, ideas y religiones como el budismo. Desde la India, la ciencia florece, Yang Hen inventa el sismógrafo, se redactan tratados médicos y se sistematiza la historia con obras como las de Sima Qian. El papel es inventado, revolucionando la difusión del conocimiento. La agricultura mejora con herramientas como el arado de hierro. En el campo del arte se desarrollan la caligrafía, la cerámica y la música. Los Han logran combinar poder, sabiduría y sofisticación cultural. Capítulo 5. Decayo y Renacimiento. Tras la caída de los Han, China entra en un periodo de división y caos conocido como los Tres Reinos, seguido por otras dinastías efímeras. El país se fragmenta, pero también experimenta una fusión cultural intensa. El budismo florece, y los monasterios se convierten en centros de poder e influencia. En este contexto surgen las dinastías Zhou y Tang,
Los Sui reconstruyen el Gran Canal uniendo regiones y facilitando el comercio. Pero son los Tang quienes devuelven el esplendor a China. La capital, Xiamen, se convierte en la ciudad más grande y cosmopolita del mundo. Capítulo 6. Tang Song, Era de Oro y Revolución Cultural. La dinastía Tang representa un renacimiento cultural sin precedentes. No solo consolidó el poder central, sino que también permitió una amplia expresión artística, espiritual y científica. Fue un tiempo de apertura hacia el mundo, donde las caravanas de la Ruta de la Seda no solo llevaban productos, sino también ideas, religiones y conocimientos entre Oriente y Occidente. La poesía alcanza su apogeo con figuras como Li Bai, con su estilo espontáneo e inspirado por el vino y la naturaleza, y Du Fu, con sus versos profundos sobre la vida cotidiana, la guerra y la injusticia social. Estas obras se recitaban en plazas y palacios, convirtiendo la poesía en el alma del pueblo. También florecieron las bellas artes, el teatro y la música de cámara. Se fundaron academias imperiales y se promovió la educación masiva. Durante la dinastía Song, la creatividad intelectual se desbordó. Se perfeccionó la imprenta con tipos móviles de madera, lo que permitió la difusión de libros de historia, medicina, agricultura y filosofía. Se inventaron mecanismos hidráulicos, se usó el carbón en la metalurgia, y se refinaron las fórmulas de pólvora. La pintura se convirtió en un medio para expresar el pensamiento filosófico. Paisajes etéreos, pinos solitarios y ríos brumosos reflejaban la armonía entre el hombre y el cosmos. Además, surgió una vibrante economía urbana. Las ciudades crecieron, surgieron mercados nocturnos, casas de té, bibliotecas públicas. Las mujeres comenzaron a acceder a cierta educación. Y se abrieron debates sobre moral, derechos y ética. La clase de los literatos y burócratas, los Shi, se volvió la élite cultural, desplazando a los nobles guerreros. Capítulo 7. Invasiones y resistencia. Pese a la sofisticación alcanzada, China no estaba exenta de amenazas externas. Desde las estepas del norte llegaban los ecos de cascos y flechas, primero los Jurchen y luego los mongoles. Pueblos nómadas con tácticas militares audaces y conocimientos ecuestres excepcionales pusieron en jaque a las estructuras imperiales. Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, logró conquistar el trono y fundó la dinastía Yuan en el siglo XIII. Fue una época de tensiones y adaptaciones, aunque los gobernantes eran extranjeros. Muchos adoptaron costumbres chinas y promovieron el comercio a gran escala. Se crearon rutas marítimas y se revitalizó el intercambio con Europa, India y Medio Oriente. La presencia de personajes como Marco Polo, quien visitó la corte de Kublai, da cuenta del interés occidental por esta tierra de maravillas. Sin embargo, no todo fue armonía. Muchos chinos resentían la dominación extranjera. Hubo rebeliones, resistencia pasiva y una continua reafirmación de la identidad cultural china. La caída de los Yuan en 1368, liderada por Chui Guanzhang, marcó el resurgimiento del espíritu nacional, dando paso a una nueva etapa con la dinastía Ming. Fue la victoria de una cultura milenaria sobre las fuerzas invasoras. Capítulo 8. Los Ming y el regreso a las raíces. La dinastía Ming fue una declaración de orgullo nacional. Se restauraron monumentos, se reorganizó la administración pública con exámenes más rigurosos, y se impulsó una política agrícola autosuficiente. El arte Ming, en especial la porcelana azul y blanca, alcanzó niveles de sofisticación y exportación nunca antes vistos. En lo naval, el emperador Yongle encargó a Zheng la construcción de enormes flotas. Sus expediciones llegaron a África Oriental, Arabia y el sudeste asiático, demostrando el poderío marítimo de China. Sin embargo, tras sus viajes, el país optó por un aislamiento voluntario, cerró sus puertos, prohibió la construcción de grandes barcos y limitó el comercio exterior. Este cierre tuvo consecuencias profundas. Aunque mantuvieron una alta producción cultural, grandes enciclopedias, novelas populares como Viaje al Oeste, también se detuvo el avance científico y tecnológico. El conservadurismo ganó terreno, y con él, la rigidez burocrática. El temor a influencias externas llevó al país a mirar hacia adentro. No obstante, fue también un tiempo de esplendor en lo espiritual. Se reforzaron las prácticas confucianas, se fusionaron rituales budistas y taoístas, y el pueblo desarrolló una religiosidad profunda, llena de leyendas, festivales y ritos familiares que aún perduran hoy. Capítulo 9. La herencia cultural y científica. A lo largo de sus milenios, China dejó legados imperecederos, la escritura ideográfica, la medicina tradicional, el pensamiento filosófico. El confucianismo no solo moldeó a China, sino también a Corea, Japón y Vietnam. La pólvora, el papel, la imprenta y la brújula, los 4 grandes inventos, transformaron el mundo. La conexión con la naturaleza, el respeto a los ancestros y la armonía social son valores que aún hoy permean su cultura. Capítulo 10. Reflexión final. El dragón eterno. La antigua civilización china no es solo un recuerdo del pasado, sino una fuerza viva que aún late en cada rincón del país. Es un dragón sabio y milenario que ha resistido invasiones, guerras y revoluciones. Su historia es un testimonio de resiliencia, de innovación continua, de profunda espiritualidad.
Comprender a China es abrir un portal a lo humano, a lo complejo, a lo eterno. ¿Y tú, espectador, qué legado dejarás? ¿Qué sabiduría del pasado puedes aplicar hoy para construir un futuro mejor? Si te ha fascinado este viaje por milenios de historia, suscríbete. Comparte este video y acompáñanos en más travesías por las civilizaciones del mundo. El conocimiento es la mejor herencia que podemos compartir.